Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo del Poder Judicial de la Federación. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2025. Soy Laura Murillo y le presentaremos la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido dentro del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en el territorio nacional. Damos la bienvenida a Gabriela Herrera, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Suspende Tribunal de Disciplina a juez por irregularidades en procesos penales que beneficiaban a acusados de portación de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. La nueva Suprema Corte protege la dignidad y elimina la discriminación de personas que viven en situación de calle. Para prevenir casos de violencia laboral y discriminación, la Corte elaborará un protocolo de atención. Obtiene la Defensoría Pública Federal la libertad de un campesino víctima de tortura que estuvo preso por 13 años en Chiapas. Por incurrir en faltas graves en el ejercicio de la Administración de Justicia, el Tribunal de Disciplina suspendió a un juez de distrito. El magistrado Bernardo Batis explicó el caso en entrevista exclusiva para Plural TV. Por incurrir en faltas graves en el ejercicio de la Administración de Justicia, debido a un notorio desvío de la legalidad, al actuar como parte activa en la reducción de penas acordadas en al menos 4 asuntos relativos a procedimientos relacionados con la comisión de delitos de portación y posesión de armas de fuego y estupefacientes. La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial suspendió a un juez de distrito con sede en Colima. En entrevista exclusiva para Plural TV, Bernardo Batis Vázquez, magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, informó al respecto. Es una precaución que se debe tomar en casos como este, en que un juez comete actos que hasta donde vamos en este momento en la investigación parecen que indican que son faltas administrativas y quizá delitos. Entonces, simplemente decir que es la ley nos autoriza a suspender al juez en tanto se concluyen las investigaciones y se le sanciona o se le exime de sanción, ¿no? El magistrado Bernardo Batis señaló que la suspensión provisional tiene por objeto evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas, evitar la continuación de los efectos perjudiciales de la presunta falta administrativa, evitar la obstrucción del acuerdo desarrollado del procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa y salvaguardar la integridad de las personas potencialmente afectadas por conductas graves. Advirtió que si se encuentra en la averiguación en curso elementos que puedan indicar un delito o conducta sancionada por el Código Penal, se dará vista al Ministerio Público para que resuelva en consecuencia. La decisión del Poder Legislativo que completa, que redondea la reforma judicial es la creación de este tribunal y la gran responsabilidad que tenemos de mostrar a la opinión pública que los jueces que cometen faltas van a ser sancionados. El magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial dio a conocer que si bien este es el primer caso resuelto por la Comisión de Investigación, después de su instalación el pasado 29 de octubre, hay docenas de casos que a la fecha están en proceso de análisis. Para Plural TV, Óscar González. En pleno, la nueva Suprema Corte de Justicia reiteró la inconstitucionalidad de la interdicción al ser violatoria de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La nueva Suprema Corte de Justicia invalidó sanciones contra personas que durmieran en la calle, pues las consideró discriminatorias de quienes no tienen un hogar. Esas multas, que rondaban los 2,800 pesos, estaban dispuestas en leyes de ingresos de municipios del estado de Morelos. Son discriminatorias porque afectan negativamente en forma desproporcionada a las personas que por sus condiciones particulares
tienen necesidad de dormir en esas circunstancias. En otro asunto, la nueva Suprema Corte reiteró que la interdicción es inconstitucional al ser una figura violatoria de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Esto al invalidar que se estableciera en la ley de la Comisión Nacional de Energía como motivo de remoción de las personas expertas del Comité Técnico de la Comisión que fueran declaradas en estado de interdicción durante el ejercicio de su cargo. La interdicción era un procedimiento para declarar que una persona adulta no puede tomar decisiones legales por sí misma por tener alguna discapacidad mental o intelectual, por lo que se le debía designar a alguien para actuar en su nombre. La figura de la interdicción está completamente desterrada de nuestro sistema jurídico desde el 7 de junio del 2023. Para Plural TV, Mario López Peña. Y el ministro de la Suprema Corte, Irving Espinosa Betanzo, participó en la tercera emisión del programa La Escucha en Pleno, que se transmite por Plural TV. En la tercera emisión del programa La Escucha en Pleno, que busca mostrar el lado humano de los ministros que integran la nueva Corte, tocó el turno al ministro Irving Espinosa Betanzo a hablar de los orígenes de su vocación y los objetivos de su encargo. En la entrevista con el director general de Plural TV, Mardonio Carballo, Espinosa Betanzo habló sobre su trayectoria en escuelas públicas, sobre qué lo orilló a estudiar Derecho, sus gustos por el muralismo mexicano y lo que lo motiva a sostener jornadas largas de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que nos anima mucho es verdaderamente incidir de manera favorable en beneficio de las personas que históricamente han sido excluidas. O sea, eso es un aliciente que sí se cansa a uno, ¿no? Porque es humano. Jornadas de trabajo de más de 12, 14, 16 horas, más o menos es el promedio que traemos, pero con mucho ánimo. El ministro indicó que en los momentos de tragedia no se debe ser ajeno al sufrimiento y al dolor del pueblo. Reiteró la apertura de la Corte para escuchar a todos aquellos que exijan justicia. Mucha gente ha quedado pues sin defensa, sin ser escuchada, pero esa era la realidad, ¿no? que permea y que estaba en nuestro país. Claro que frente a ese tipo de situaciones uno no puede ser, no puede dejar de pronunciarse, tiene uno que hacer algo. Hemos recibido a personas con discapacidad, a pensionados y jubilados. Uno de los comentarios que este tipo de grupos siempre han hecho, dicen, es la primera vez que nos han recibido en la Corte. El ministro agregó que la esperanza desde un punto de vista colectivo también implica solidaridad. La entrevista completa se encuentra disponible en el canal de YouTube de Plural TV. En más noticias, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió esta mañana a la suspensión del juez de Colima emprendida por el Tribunal de Disciplina Judicial por presuntas irregularidades. Indicó que este caso subraya la necesidad de reformar el sistema judicial para impedir que la corrupción permita la liberación de delincuentes. Indicó que no se trata de actuar fuera de la ley, sino de que los jueces también estén bajo revisión. Es que dejaron salir a un delincuente, un juez. Entonces se le envió una carta a la Corte y particularmente al Tribunal de Disciplina Judicial, diciendo, ocurrió esto. De inmediato hicieron su investigación y están por sancionar al juez en caso de que haya sido esta la situación. Claro que tienen que hacer su investigación. Pero a eso nos referimos con un cambio en el Poder Judicial, de que no se libere a los presuntos delincuentes. La Suprema Corte prepara un protocolo para prevenir casos de violencia y discriminación. Citlali Pérez con los detalles.
Como respuesta a la necesidad de contar con un protocolo específico para prevenir y atender la violencia y discriminación laboral, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciaron las mesas de diálogo entre servidoras y servidores públicos que compartirán experiencias e ideas para dar forma a este importante instrumento jurídico. Porque todas, todes y todos tenemos que reeducarnos en este comportamiento, en nuestro actuar cotidiano en esta Casa de la Justicia. Este ejercicio de escucha se llevará a cabo durante 3 días y contará con la presencia de más de 300 trabajadores. Nuestra dirección es de carácter preventivo, es decir, brindamos la atención de primer contacto, orientación jurídica. Sin embargo, no tenemos las atribuciones para investigar ni para sancionar. Nuestra dirección es de carácter preventivo, podemos emitir medidas generales justo para prevenir. Señalaron que con el protocolo, las facultades de la Dirección de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género podrán fortalecer el acompañamiento de casos de violencia laboral hasta llegar al Tribunal de Disciplina Judicial. No podemos construir algo desde el escritorio, sino con la participación del personal de la Corte. Y esa es la razón de implementar esta metodología. Se pretende que el protocolo esté listo para diciembre. Con imágenes de Luis Mendieta, para Plural TV, Citlali Pérez. Vamos a una pausa y continuamos con más en la señal de Plural TV. Regresar. Sancionarán a transportistas que incrementen de más la tarifa que les fue autorizada. Agradecemos que continúe con nosotros y le informamos que un campesino de Morelos, que fue detenido y sometido a tortura y pasó más de 13 años en una prisión federal, obtuvo su libertad gracias a la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública. A mí me detuvieron trabajando dentro de la milpa de maíz. Ahí mismo me marcaron el alto, me golpearon, me torturaron. Me preguntaron por unas personas que ellos traían unos retratos hablados. Es el testimonio de un campesino de Temisco, Morelos, que fue detenido y sometido a tortura después de que fue vinculado a una banda de secuestradores. Pasó más de 13 años en una prisión federal ubicada en el estado de Chiapas, de donde obtuvo su libertad gracias a la intervención del Instituto Federal de Defensoría Pública. A través de un amparo indirecto, la primera sala determinó que la prisión preventiva a la que fue impuesto el señor Luis Pascual Ángel Luna por más de 13 años constituyó una extensión de actos de tortura, y la Corte lo dice así. Su caso se analizó en la Conferencia sobre Estrategias de Defensa Pública Federal en casos de tortura que se realizó en el Instituto Federal de Defensoría Pública. Los especialistas señalaron que esta sentencia es histórica y emblemática para garantizar la prohibición de la tortura en nuestro país. La sentencia en sí misma deja mucho. Claro está el hecho de que el señor Luis esté en libertad, lo tenemos que celebrar, pero también tenemos que celebrar la sentencia, porque como bien lo han destacado cada uno de ustedes, la sentencia en sí misma deja mucho para la defensa, para otros más. Estos precedentes, insisto, costaron mucho trabajo. Hay gente que incluso públicamente en los medios de comunicación defendía la tortura. Hay grandes líderes de opinión que defendían, por ejemplo, que en el caso Ayotzinapa se hubiera torturado a la gente. Para Plural TV, Juan Carlos González. Las políticas de transición energética deben asegurar que derechos y saberes de las comunidades indígenas ocupen un lugar central, plantearon especialistas en un foro sobre cambio climático. El financiamiento para la COP30 debe garantizar mayor acceso a las comunidades indígenas, fortalecer su participación y proteger sus territorios ante los impactos de la crisis climática, indicó la economista Carola Mejía. Tienen que tener mayor participación porque tienen una gobernanza además incluso distinta. No se sienten a veces representados por sus propios gobiernos nacionales que están sentados en las negociaciones. Y es importante que aumente el financiamiento para ellos, para ellas, para sus iniciativas.
es necesario mejorar los mecanismos y programas dirigidos a las comunidades indígenas para garantizar mayores oportunidades y asegurar que sus derechos, territorios y saberes tradicionales ocupen un lugar central en las políticas de transición energética. También señaló. Mejorar esos mecanismos de acceso directo para no solo comunidades indígenas, también para mujeres, niños, jóvenes, poblaciones vulnerables que están en la primera línea y que lamentablemente no están recibiendo este apoyo. Durante un foro sobre la perspectiva latinoamericana en el cambio climático, el especialista Jorge Villarreal aseguró que la transición energética en la región tiene un compromiso político determinante en un contexto marcado por cambios de gobierno y presiones geopolíticas. Afirmó que Latinoamérica puede asumir un liderazgo global si consolida políticas coherentes, fortalece sus instituciones y establecer rutas de transición que incluyan a las comunidades, garanticen seguridad energética y promuevan modelos de desarrollo sostenible capaces de reducir desigualdades. Condiciones habilitadoras que incluye derechos humanos, género, entre otros elementos, y también instrumentos o medios de implementación como financiamiento y tecnología. Para Plural TV, Rosy García. Se llevaron a cabo las jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia organizadas por las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte. El derecho humano a un medio ambiente sano es un principio autónomo, ligado a otros derechos humanos fundamentales, afirmaron especialistas durante las jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia con ejercicios prácticos en esta materia. Es decir, que el medio ambiente se fortalece a partir de que varios derechos humanos pues, requieren una precondición necesaria para su ejercicio. Por ejemplo, contar con una calidad ambiental mínima, pues refuerza a su vez, por ejemplo, que todas las personas pues tengamos un adecuado acceso a la alimentación. Organizado por las Casas de la Cultura Jurídica, en el evento se ejemplificó el buscador jurídico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como herramienta de suma utilidad para encontrar información y jurisprudencia en temas de medio ambiente. En este caso vamos a entrar a la liga de tesis, damos un clic y nos va a llevar a algunas de las tesis más recientes respecto de este tema. Y vean, precisamente nos está señalando el principio de precaución en materia ambiental, su naturaleza jurídica y aspectos a considerar en su aplicación. Recordaron que el reconocimiento legislativo en materia ambiental se comienza a construir en México desde los años 70 y en la actualidad se sigue conformando como un sistema jurídico de protección. Entre las legislaciones más importantes destacaron la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, además de la Ley General de Protección y Gestión Integral de Residuos y la Ley General de Cambio Climático. Para Plural TV, Óscar González. El conflicto entre grupos delincuenciales en Sinaloa está saturando los juzgados federales y locales debido al gran número de detenciones y procesos judiciales en contra de presuntos integrantes del crimen organizado, señalaron abogados. Hasta septiembre pasado se abrieron 2.185 expedientes por delitos del fuero federal, principalmente por portación de armas de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud, lo cual representa un aumento del 107% en la carga laboral de los centros de justicia penal federal en la entidad. Esta sobrecarga, indican, obstaculiza los procesos, ya que provoca que las audiencias se alarguen y las sentencias se retrasen. Ya se abrió una investigación en torno a la explosión en una tienda comercial Waldos en Hermosillo, Sonora, que dejó 23 muertos y 10 lesionados, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. En conferencia indicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en la zona para brindar apoyo y seguimiento a las personas afectadas. Estuvimos en contacto desde primera hora con el gobernador Durazo. Y de parte del gobierno del estado se está dando todo el apoyo a las víctimas y el gobierno federal pues está apoyando, está ya la Comisión
de víctimas para poder apoyar en todo lo que se requiera y estamos dándole seguimiento y la Fiscalía del Estado está haciendo las investigaciones, los peritajes para poder dar mayor información. La Fiscalía Capitalina realiza entrevistas con acompañamiento psicológico a las niñas y adolescentes que fueron rescatadas de los albergues de la Fundación Casa de las Mercedes para determinar si los malos tratos y las violaciones a derechos humanos que ocurrían allí habrían sido hechos aislados o se trata de un patrón recurrente. Indicó que se realizaron cateos en las 2 sedes de estos albergues, en los que se aseguró equipo de cómputo y varios documentos para conocer los expedientes de las personas internadas, así como del personal. La dependencia señaló que buscará dar con los presuntos agresores, así como con las personas que pudieran haber tenido conocimiento o participación directa o indirecta en los hechos. En la última década, casi 27,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio en México, mientras que en lo que va del año han sido asesinados 621. Con un promedio de 2.3 asesinatos diarios, el país está por encima de Afganistán, Ucrania e Irak, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México. Pemex informó que ha recuperado 2.726.000 litros de hidrocarburos del río Pantepec en Veracruz, luego de la fuga registrada en el oleoducto Poza Rica-Madero a principios del mes pasado. Desde 2022 a la fecha, el metro capitalino ha registrado 2.682 interrupciones en sus 12 líneas, un promedio de 2 diarias, provocadas principalmente por fallas en puertas, conatos de incendio y problemas de señalización en los trenes. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México informó que en los últimos 2 años y medio ha enviado 208 cadáveres no identificados a distintas universidades para apoyar los programas de medicina y estudio forense. Y en información internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos iniciará este miércoles audiencias en torno a la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump a varios países y empresas al considerar como injustas sus prácticas comerciales. Diversas entidades acudieron a tribunales, los cuales determinaron que estas medidas son ilegales, pues son facultad exclusiva del Congreso. Sin embargo, el gobierno federal apeló y las medidas permanecen en vigor de manera temporal. Ahora el presidente Trump solicitó a la Corte Suprema atraer el caso y argumentó que esta política de represalias comerciales es una herramienta esencial de sus facultades presidenciales. La nueva justicia mexicana está comprometida con la ciudadanía, aseguraron especialistas en la clausura del seminario Democracia, Pluralismo e Interculturalidad hacia un nuevo constitucionalismo social. La nueva justicia mexicana requiere de una mejor formación, mayor sensibilidad y de un amplio contacto con la ciudadanía. Durante la clausura del seminario Democracia, Pluralismo e Interculturalidad hacia un nuevo constitucionalismo social de la Escuela Nacional de Formación Judicial y de la Escuela Judicial Electoral, las autoridades subrayaron los siguientes ejes principales para tal efecto. Con perspectiva intercultural. Segundo, que la colaboración entre las mismas potencia el alcance de su impacto y permite aprovechar las características de cada una. Tercero, que la complementariedad entre las escuelas da confianza a la judicatura mexicana acerca del futuro de su formación. Y cuarto, que la apertura del sistema educativo judicial mexicano a la sociedad es una necesidad que se atiende. Los ponentes afirmaron en este contexto que las escuelas judiciales están comprometidas con dichos objetivos para alcanzar en México una efectiva justicia material. Durante el cierre del evento estuvieron presentes también el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, y el director general de la Escuela Nacional de Formación Judicial, Sergio Javier Molina Martínez. Para Plural TV, Óscar González.
Y en más noticias, habrá sanciones económicas para los conductores de transporte público concesionado que rebasen la nueva tarifa autorizada, que incrementó 1.50 pesos a partir de este fin de semana, advirtió la Secretaría de Movilidad Capitalina. Las multas van desde los 5,000 hasta los 60,000 pesos y serán operativos para vigilar su cumplimiento en microbuses, vagonetas y camiones. Señaló que contempla chatarrizar cerca de 2.500 vehículos que ya cumplieron su vida útil, por lo que será prioridad sustituirlos. Se trata de un proceso normado por la ley y no debe de interpretarse como un aumento discrecional, sino como una revisión que está por debajo de la inflación. El tipo de cambio se ubicó en 18 pesos con 48 centavos por dólar, de acuerdo con información del Banco de México. En septiembre, las remesas sumaron 6 meses consecutivos en contracción. Ingresaron a México 5.214 millones de dólares, una caída de 2.7% respecto a septiembre de 2024 y una disminución de 6.5% en comparación con agosto pasado. En octubre, la confianza empresarial en México cayó 0.8 unidades respecto a septiembre. Tras 5 meses de avances, el mayor pesimismo se concentró en inversión y situación económica actual del país. En tanto, el indicador global de opinión empresarial de confianza se ubicó en 48.6 unidades, sumando 8 meses por debajo del umbral de los 50 puntos, que indica una percepción pesimista sobre la economía nacional y entorno de negocios, reportó el INEGI. Los aranceles sobre productos que cumplen con el TEMEC son contraproducentes para los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos, expresaron más de 200 directores ejecutivos de la BRT, organización que en una carta dirigida a la Casa Blanca pidió restablecer el comercio referencial entre las partes del TEMEC. Y el narrador, ensayista y académico mexicano Gonzalo Celorio fue el ganador del Premio Cervantes 2025 que otorga el Ministerio de Cultura de España, el galardón más importante de la literatura en lengua española. El jurado destacó su excepcional trabajo literario, así como su obra profunda y sostenida a la cultura hispánica. Señaló que el autor conjuga una lucidez crítica que explora la identidad sentimental y la pérdida. A lo largo de 5 décadas, indicó, Gonzalo Celorio se ha consolidado como una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva. En 2019 concedió una entrevista a Plural TV como parte del lanzamiento de su colección de ensayos de la carrera de la edad, volúmenes 1 y 2, de ida y de regreso, un depositorio literario que es también testimonio de la historia. Montaigne, que es a quien se le atribuye el nacimiento del género en el siglo XVII, decía: cuando ensayo sobre mí mismo. Eso quiere decir que hay una relación de identidad entre el objeto de estudio y el sujeto de estudio. Uno estudia sobre sí mismo porque estudia sobre sus pulsiones, sobre sus imaginaciones, sobre sus preocupaciones, sus conocimientos. Antes de despedirnos, lo invitamos a mantenerse en la señal de Plural TV. Que tenga muy buena noche y hasta pronto.